Bienvenidos a un programa especial de diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el periodista, historiador y politólogo Hernán Brienza. Un encuentro para hablar de la actualidad política, de la responsabilidad social, la comunicación y los medios concentrados, pero también con un segmento histórico muy interesante a partir de la reciente celebración de los 200 años de nuestra independencia. Comencemos con el primer tramo de esta charla entre la doctora Alessandra Minicelli y Hernán Brienza. Bueno, en el marco de estas entrevistas especiales que estamos haciendo para 40 minutos, hoy hemos convocado a una persona muy especial que cuando la llamé para invitarla a nuestro programa, le dije que uno de los objetivos era, como teníamos pensado este año, hablar de la responsabilidad social y la comunicación. Era el planteo que teníamos formulado para el cuarto Congreso Internacional, que en definitiva pasará el 2016 y lo haremos seguramente el año que viene. Queríamos un poco reflexionar con gente vinculada a la cultura, con gente vinculada al periodismo, con gente vinculada a la historia, sobre temas que hacen a la responsabilidad social, temas que hacen al momento actual, temas que hacen a la trayectoria individual de cada una de las personas que convocamos. Entonces, hoy tenemos de visita en nuestro programa a un politólogo, a un periodista, a un historiador, a un hombre de muy fácil lectura, de muy sencillo seguirlo, a una persona muy comprometida con el pensamiento nacional. Desde siempre tenemos con nosotros a Hernán Brienza. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Hernán, en estos tres roles que destacamos tuyos, el de periodista, el de historiador y el de politólogo, ¿cuál crees vos que es la responsabilidad social tuya a la hora de comunicar, a la hora de expresarte, a la hora de transmitir tu pensamiento? Es una pregunta complicada. Yo creo que había, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, había un título que de alguna manera encerraba todo, ¿no? Que era el título de escritor público. Mariano Moreno, Manuel Dorrego, esos, Monteagudo, no hablaban de periodistas. Hablaban de prensa, es cierto, pero hablaban de escritores públicos. A mí me gusta mucho ese concepto, ¿no? Es un hombre que escribe sobre lo que es de todos y que lo puede hacer desde distintos lugares. Lo puede hacer desde la literatura, desde la historia, desde el periodismo, desde la ciencia política. Yo creo que un poco eso es lo que me define, ¿no? Un escritor público que en realidad la responsabilidad social está en todo lo que hace, ¿no? Y en este rol tuyo de escritor público, en realidad lo que haces es una investigación histórica profunda y lo haces a partir del personaje y buscando que el personaje muestre o cuente lo que vos entendiste de ese personaje, o realmente la investigación histórica te lleva a contar cosas nuevas de cada personaje. Digo por el loco Dorrego y cómo lo formulaste. No, hay como varias formas de analizar la historia. Una es desde los hechos, otra es desde los procesos económicos o los macroprocesos. Otras son las biografías. Yo creo que no se puede entender la historia si no es en una forma caótica. Y la forma caótica es pensando el proceso, pero también pensando los hechos y también pensando los hombres. Si uno no entiende la subjetividad, la importancia de la subjetividad de los hombres en haciendo historia, me parece que no entiende cuáles son las diferencias entre unos y otras políticas públicas, ¿no? Y yo creo que los detalles hablan mucho más que las grandes lecturas a vuelo de pájaro. Yo creo en los procesos económicos, creo en los procesos políticos, pero creo que también en la importancia de los hombres. Por eso casi siempre mis libros están contados desde la mirada no desde un hombre o una mujer, sino en la mirada puesta en un hombre o una mujer que me permiten explicar el proceso o explicar la etapa histórica. Y el contexto, sí. Claro, el contexto de lo que está pasando. Vos en algún momento dijiste que la historia, quizás me equivoco y corregime, ¿no? Digamos, en el contar la historia no había que contar de nacionalidades. Sí. ¿En qué marco? No, en realidad el marco en el cual lo planteé es en el marco de las nacionalidades del siglo XIX. Es decir,
Los países, así como los conocemos, no son entidades que vienen a lo largo de la historia. Hay localismos que uno podría encontrarlos en Europa de hace 500 años, pero el Reino de Francia no es lo mismo que el Estado francés. Y las naciones latinoamericanas se fueron forjando al calor de la emancipación, es decir, a partir del siglo XIX. Cuando en 1810 o 1816 se declaró la independencia, no había una idea de argentinidad o de nacionalidad tan fuerte como la conocemos hoy. Eso se fue construyendo a partir de la construcción de la construcción definitiva del Estado-Nación, que es alrededor de 1880, fundamentalmente con la educación pública y con, entre otros aparatos o herramientas como el servicio militar obligatorio, donde se enseñaba a ser argentinos a los ciudadanos, ¿no? Si vos pensás que en el 1816, que hace poquito cumplimos 200 años, esa declaración no la firmaron ni Córdoba, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Misiones, ni la Banda Oriental, y que sí la firmaron las tres provincias altoperuanas que hoy son de Bolivia, te das cuenta que la noción de independencia no es la noción que... Claro. Y que en realidad tiene mucho que ver una lucha política, la lucha entre republicanos y monárquicos. Y esto se ve porque, por ejemplo, Arenales, que era un general republicano, estaba a favor de la revolución, y Pío Tristán, que había nacido en América, era un general monárquico. Arenales era español y Tristán era americano, sin embargo, estaban en bandos distintos. Y Ascuénaga y Mateu también eran hombres que habían nacido en la península y sin embargo estaban con la revolución. Y eso marca que la cuestión no era argentinos contra españoles, sino que era republicanos contra monárquicos, y que era, si se quiere, monárquicos metropolitanos, es decir, peninsulares contra americanos revolucionarios. Sí es cierto que en los discursos de los revolucionarios hay un americanismo muy fuerte, ¿no? Y hay un antimonarquismo entendido como anticentralización, porque las críticas que se hacían a España se las van a hacer después las provincias a Buenos Aires, claro, que son las críticas de centralización, las críticas de monarquía. Los caudillos van a acusar de monárquicos a los porteños, y eso es interesante porque lo que demuestra que la gran lucha era por la democratización del poder, ¿no? Y también, bueno, el planteo que vos hacés de cómo interpretaron distintos, Mariano Moreno y Belgrano, el tema de el contrato social de Rousseau o de Locke o de Hobbes. A ver, lo trasladaron a otra realidad. Es muy interesante la idea de la traducción, ¿no? Digamos. Bueno, Jorge Alemán dice que en unas tantas charlas que tuvimos, alguna vez dijo que Borges lo que hace es traducir toda la literatura a la argentinidad, ¿no? Y que eso lo hace con Pierre Menard, el autor del Quijote, que ese es el cuento en el cual le permite a los latinoamericanos reescribir toda la literatura europea. Lo dice mucho mejor que yo y con muchas más complejidades que yo. Yo creo que Moreno hace un trabajo parecido al de Pierre Menard con el Quijote, que es, él no traduce exactamente del francés al castellano o al español el contrato social, sino que lo adapta según sus propios gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, Rousseau tiene algunos capítulos en los cuales demuestra su ateísmo, su rebelión contra la Iglesia Católica, y Moreno considera que eso está mal. Entonces directamente no lo traduce, considera que eso no hay que traducirlo. Y es interesante esa idea de que nosotros tenemos el derecho de traducir solamente lo que nos sirve o solamente lo que consideramos que está bien y lo demás no traducirlo, ¿no? Una adaptación. Hay allí una tradición por parte de Moreno al texto fiel de Rousseau, pero también hay una traducción y hay una apropiación autónoma del conocimiento. Y yo creo que es muy válido. Obviamente es ridículo que un traductor deje afuera 2 capítulos porque no le gustan a él, pero ahí hay una decisión política de decir, esto no nos sirve a nosotros porque nosotros somos diferentes, nosotros tenemos derecho a pensar con autonomía algunas cuestiones, ¿no? Y yo creo que
el gran desafío del pensamiento argentino o del pensamiento latinoamericano justamente es poder tomar con libertad aquello que viene de los centros académicos o de los centros de poder y descartar lo que querramos y aceptar lo que querramos, ¿no? No es con automatismos es que nosotros pensamos, sino que pensamos seleccionando que sí y que no. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, un diálogo clave para difundir la nueva economía. Entrevista a Joan Melé, referente mundial en banca ética, con la editorial de Alessandra Minichelli, comparándola con la finanza especulativa. Además, viajeros voluntarios, recorrer el mundo con espíritu solidario. América Latina y el cambio climático por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguida en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. ¿Vos cómo ves que se interpreta, que se conoce, que se vuelca la realidad de nuestros 200 años de historia en lo que está pasando hoy en el país? Y se vuelca mal, ¿no? Se vuelca mal y no se entiende, ¿no? Hemos perdido la memoria histórica. ¿Qué fue lo que perdimos en el camino? ¿Por qué pasa que la dirigencia argentina no está tan imbuida de nuestras luchas, ¿no? Yo creo que el poder tiene la capacidad de marcar agenda, ¿no? Y yo creo que el macrismo responde a esa línea histórica que yo defino como liberal conservadora, que hace su propia interpretación de la historia. Sí. Y su más propia que muy sesgada, más que... es sesgada, es ideológica, tiene todos los defectos que tiene también la interpretación nacional y popular de la historia. La diferencia es que ellos pretenden ser hegemónicos y verdaderos y nunca reconocen que son sesgados porque para eso tienen todos los aparatos ideológicos del Estado. Tienen la Universidad de Buenos Aires, tienen los colegios, tienen los medios de comunicación, tienen algunos sectores de la Iglesia. Entonces, cuando ellos cuentan la historia, las cuentan desde el Estado, la cuentan desde esos aparatos. Y esos aparatos nos hacen creer a los de a pie que son la verdad absoluta, pero en realidad son una interpretación de la historia. El desfile militar que hizo Mauricio Macri demuestra que allí hay una intencionalidad, que la unión nacional es la unión nacional que ellos consideran, que no es la verdadera, es la que ellos consideran. Una recuperación de simbologías vinculadas a lugares, ¿no? Y la frase que causó tanta risa respecto de la angustia de los patriotas de tener que separarse de España, en realidad habla mucho de la angustia de las clases dominantes, de tener que haberse tenido que separar de Europa, ¿no? De la civilización. Yo creo que es eso lo que marca. No me cabe ninguna duda que los patriotas debieron tener angustia. Nada genera más angustia que estar en plena revolución, nada genera más angustia que crear una patria, nada genera más angustia que saber que podés perder en cualquier momento aquello que construiste. La angustia por el porvenir, la angustia de si tiene sentido lo que hiciste. Digo, un hombre político siempre tiene angustia. Claro. No hay nada más angustioso que defender la propia identidad, ya sea colectiva, ya sea individual. Yo no dudo que tengan angustia los patriotas, pero no por haberse separado de España, ¿no? Lo que Macri marca y lo hace como presidente de la nación, que me parece que Macri empresario puede pensar lo que quiera, pero que el presidente de una nación crea que la angustia o la tristeza surge de haberse tenido que separar de un país que los dominaban, en realidad habla más del deseo de ser dominado que del deseo de ser liberado. Hace poco yo escuchaba a un ministro de apellido vinculado al desarrollismo, a Frigerio concretamente, hablar de esta zona del país como el puerto de Buenos Aires, y me dio como una tristeza de reminiscencia virreinal, y me parece que tiene también que ver con esto, ¿no? Por el puerto de Buenos Aires se sacaba nuestra materia prima, por el puerto de Buenos Aires nos entregábamos, ¿no? Entregábamos el país federal que, digamos, que nos costó construir. A ver, como provinciana me dio como un dolor histórico, ¿no? A ver, tiene un problema, ¿no? El puerto de Buenos Aires es el único puerto.
y fue el único puerto durante prácticamente 100 años. Fue el único puerto por el cual Buenos Aires cobraba entrada y salida por la aduana, se convertía en una provincia fuerte a costa de las demás provincias, ¿no? Y Buenos Aires sometió a las provincias a su poderío económico a partir del puerto. Y además no es solamente el puerto, en realidad yo creo que está mal prefigurado. En realidad es la zona pampeana o litoraleña, diría yo, porque Entre Ríos también entra, Entre Ríos, Santa Fe y algo de Córdoba también funcionan en esta lógica del sistema agroexportador. Yo creo que ese sistema agroexportador fue el que impidió que Argentina creciera en términos de desarrollo industrial como podría haberlo hecho a lo largo de todo el siglo XX. Y yo creo que las ventajas relativas, que es cierto que tiene la zona pampeana, genera una dificultad para competir con ese modelo, porque generar una industria competitiva sin esas ventajas que da la tierra te deja en dificultades. El mercado interno tiene dificultades para competir en términos políticos y económicos y hegemónicos hacia el interior del país con el modelo agroexportador, que es mucho más poderoso, porque además es el que le ingresan dólares frescos, ¿no? Dólares o oro cuando el patrón era el oro, ¿no? En ese sentido, ese complejo litoraleño portuario ligado al liberalismo conservador, que es su aparato político, ha logrado gobernar durante 150 años este país, ¿no? Y apenas 50 años, con 25 años de Rosas. Rosas es un personaje contradictorio, donde también funciona el puerto como herramienta de acumulación, pero con una mirada un poco más contemplativa y más pactista con las provincias del interior. Por lo tanto, uno podría poner a Rosas del lado mercado internista, si se quiere, con todas las dudas que esto nos genera, pero hay que pensar que esos 150 años configuraron el país como es, y las universidades, los medios de comunicación, la justicia, las fuerzas de seguridad están pensadas desde ese modelo litoraleño portuario, ¿no? Uno ve los apellidos de las familias que mayor cantidad de hectáreas han tenido, las más grandes estancias del siglo XIX y del siglo XX, y las va a reconocer esos apellidos también en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, en algunos sectores del Poder Judicial y en algunos sectores de la Iglesia. Y eso conforman el poder de la Argentina. Quizás lo que nos demuestra el macrismo con su cohorte de gerentes y de apellidos ilustres, como el de Peña Brown, ¿no? Que son dos apellidos juntos, que hablan de 200 años de historia argentina. Lo que nos demuestra es que ellos son los dueños de la Argentina que nosotros aprendemos en los colegios, ¿no? Claro, claramente. Y digamos que este colarse por la hendidura de la historia, como le gustaba decir a la presidenta Cristina, que permitió gobernar el país durante 12 años, ¿qué significó? ¿Significó como una gracia? ¿Se quería buscar un país justo, un país inclusivo, un país, digamos, donde se pudieran contener desigualdades personales y asimetrías regionales desde el pensamiento nacional, volcado a obras, volcado a hechos concretos, volcado a acciones? Yo creo que a los dueños de la Argentina les molestó tanto el kirchnerismo que tuvieron que arremangarse las camisas y ponerse a trabajar ellos. Buscar. Si no hubieran utilizado otro partido político, hubieran utilizado el radicalismo, hubieran utilizado algún sector del peronismo. Sin embargo, tuvieron que arremangarse ellos ponerse al frente y con herramientas de marketing salir a conquistar un espacio que tenían. Sí, y yo creo que esos 12 años son... Los gobiernos populares pueden gobernar con libertad cuando se producen grandes crisis políticas o económicas. Rosas pudo hacerlo sobre el cadáver de Dorrego, no sobre el fusilamiento de Dorrego. Perón lo pudo hacer ante el fin de la década infame y del
de lo insostenible que se hacía el fraude patriótico cuando querían imponer a Patrón Costas como candidato a presidente de la Nación sin consultar a nadie y con elecciones donde votaban los muertos. Yo creo que el 2003 es hijo del 2001, ¿no? De la crisis de 2001. Sí, y también hay que pensar en esto que decía, en la clave de los hombres providenciales, por decirlo de alguna manera. No hubiera sido lo mismo si este país lo hubiera gobernado Néstor Kirchner o si lo hubiera gobernado De la Sota, que era el otro posible candidato, ¿no? Posiblemente se hubiera generado un proceso de distribución de la riqueza en función de los planes jefes y jefas de hogar que estaban presentes en el 2002, pero las personalidades hacen la radicalidad de los cambios, ¿no? Por eso los conservadores le tienen tanto miedo a los liderazgos populares y al populismo, ¿no? Por eso atacan tanto los liderazgos personalistas, porque saben que las personas son inmanejables, saben que las personas toman decisiones que van más allá de las corporaciones. Pueden ir o no ir, pero el líder que pacta con las mayorías y que tiene poder propio es inmanejable para los sectores, para las castas y las clases político-económicas establecidas. Esto es viejo, le pasó a Julio César con el Senado romano, ¿no? Y por eso lo mataron a Julio César. Y no estoy diciendo que Julio César haya sido un líder revolucionario, pero sí era un líder que comprendía y representaba a los pobres. Claro, bueno, es que después como de una pueblada, ¿no? Como un momento de pueblada, como acabas de decir vos, es cuando se explicita un líder carismático que viene a romper con una estructura anterior, o sea, o viene a contener una situación de demanda de no a las individualidades, sí al pensamiento en común, sí a la construcción de identidad, ¿no? Que de eso se trata también, porque hoy por hoy lo que estamos viendo es que hay que romper con la identidad nacional, hay que empezar a decir e insistir con esto de la autoayuda del individualismo. Vos solo podés, vos solo sos el mejor. Hemos visto carteles en este sentido. Vos mirate el ombligo que vas para adelante, hacé la tuya, porque el Estado no tiene que estar. Me parece que ese mensaje es muy complicado en términos de patria, ¿no? Hay algo peor, ¿no? Cuando fueron las inundaciones en el litoral entrerriano, el Estado no ayudó, ayudaron las ONG. Las ONG, bueno, el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha. Claro, pero ligados incluso a los que estaban en el gobierno, como Gabriela Michetti, ¿no? Claro. O sea, Gabriela Michetti podía ayudar desde su ONG, pero no podía ayudar desde el Estado que ella misma comandaba como vicepresidenta de la Nación. Eso habla mucho de su propia mirada ideológica y de sus propias imposibilidades. La ayuda social que no está pensada del Estado puede tener el vicio del narcisismo yoico, ¿no? Yo ayudo porque quiero ser mejor yo, no porque quiero ayudar al otro. Claro. Lo cual no significa que siempre sea así, pero corre ese riesgo, ¿no? Hay mucha gente generosa que trabaja y que lo hace bien y que lo hace desde... Pero, sí, la solidaridad es un valor, si se quiere, pero cuando eso lo convertís en tengo una ONG en lo posible financiada con recursos que no sabemos bien de dónde vienen tampoco. Generalmente vienen de Estados Unidos. Generalmente vienen de Estados Unidos, claramente. Y desde ahí yo te indico lo que vos tenés que hacer y cuáles son los programas, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? No es que el Estado está asumiendo el rol de contención de los fines del Estado en materia de educación o en materia de salud, no está dejándolo en manos de organizaciones de la sociedad civil que le contengan el esquema, no está asumiendo políticas públicas activas o acciones positivas. Bueno, claro que no. No alcanza, porque la gran defensa que tienen los gobiernos nacionales y populares no es justamente la ayuda social. Nadie recuerda al peronismo por la ayuda social y nadie va a recordar al kirchnerismo por la ayuda social. Se la va a recordar por la generación del trabajo, porque las políticas públicas tienden a defender el mercado interno, tienden a generar trabajo y a generar productividad, porque fundamentalmente el peronismo tiene mucho de desarrollista industrial. Es algo que no lo dicen, que no se animan a decirlo, porque generalmente se dice que la columna vertebral del peronismo es la CGT, el movimiento obrero, los trabajadores o las mayorías, pero también es cierto que anida dentro del peronismo un pensamiento industrialista muy fuerte, quizás proveniente de los estudios de Mario Bunge allá a mediados del siglo XX y quizás herencia del romanticismo político alemán. Estoy pensando
en Liszt, y después todos aquellos pensadores que lo retomaron como Jauretsch o fundamentalmente Scalabrino Ortiz, que hablaba de la siderurgia y de los ferrocarriles, ¿no? Ese industrialismo del peronismo hace que las mayorías tengan trabajo, que las mayorías produzcan. Y ese es el principal legado que siempre deja el peronismo, es la dignidad del trabajador en tanto trabajador y en tanto productor. Hay mucho más de este diálogo entre la doctora Minichelli y Hernán Brienza sobre temas como la ley de medios, las voces silenciadas, la responsabilidad de los comunicadores y el contraste entre las políticas de los últimos años. Los esperamos la próxima semana para compartir la continuidad de este diálogo en 40 minutos. Gracias por habernos acompañado. Amabas y sufrías como